Bueno, vamos a seguir en nuestra sesión hoy de Administración Efectiva de Recursos con nuestro tema de economía solidaria. Antes de continuar nuestra sesión del día de hoy, le enviamos un saludo muy afectuoso a todos nuestros centros asociados a nivel nacional, especialmente a nuestros centros asociados de Buenaventura y de Río Hacha. Veíamos en nuestra primera sesión de nuestro diplomado del día de hoy la importancia de los valores de la cooperación. ¿Por qué son importantes estos valores? Entonces, esa es la base de lo que tiene que ver con la solidaridad y es la base de las empresas solidarias. Como hemos visto cuando estábamos viendo al principio de nuestro diplomado la importancia de la gerencia, la importancia de la planeación, en las organizaciones solidarias, esos valores es la importancia que le da para vivirlos y es uno de los factores de éxito que lleva a este tipo de organizaciones a que sean sólidas y fuertes, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. En este momento queremos conocer cómo ustedes entienden el tema de valores y vamos a invitarlos a que ustedes nos respondan la siguiente pregunta allá desde sus centros asociados y nos los envíen al foro. La pregunta es, ¿con cuál de los valores de la cooperación se identifica usted? Vimos unos valores, entonces nos interesa que en este momento usted allá por el foro nos envíe con cuál de todos estos valores se identifica y por qué es la razón por la cual usted se identifica de estos valores. Para esta actividad vamos a tener 3 minutos para que ustedes nos envíen sus respuestas. Entonces ya nos vemos en 3 minutos.
Bueno, como siempre, muchas gracias por sus aportes en el foro. Para nosotros son valiosos y son la retroalimentación que realmente hacemos entre ustedes y nosotros en esta dinámica de nuestro diplomado. Una de las respuestas que nos dan desde uno de los centros asociados es el compromiso. Y nos dicen que la importancia que tiene el compromiso es que es la forma de hacer mejor las cosas dentro de la organización, que cuando no se está comprometido, las personas no hacen simplemente las cosas por hacerlas, pero no las hacen a conciencia. Entonces, esta es muy importante, esta parte del compromiso. El profesor Alberto nos hacía todo el tema de la alegoría del comprometido, de quién estaba comprometido y simplemente quién estaba involucrado. Y definitivamente, cuando no estamos comprometidos con lo que hacemos, simplemente cumplimos por cumplir, pero no nos interesa ir más allá. Simplemente lo hacemos por realizar una función determinada. Otra de los valores que nos dicen acá es el tema de la calidad de los procesos, ya que hoy en día, nos dice aquí desde el centro asociado, ya que hoy en día todas las organizaciones han entrado en el proceso de certificaciones como la ISO, entonces es muy importante que la organización se dé a la tarea de mejorar la calidad, ya que la calidad debe ser un compromiso de la organización con sus clientes, nos dicen desde las diferentes partes, profesor Alberto. Entonces, sigamos con el tema que miremos hoy, en cómo estuvo el origen del cooperativismo, dónde tiene el origen las cooperativas a nivel mundial, profesor Alberto. Con mucho gusto, Jeffrey. Bien, esta primera parte, como lo decía el doctor Jeffrey en su momento, ¿qué busca? Que nosotros podamos conocer e identificar los pilares, las columnas en las cuales se cimenta el pensamiento, la doctrina y la filosofía del movimiento cooperativo, no solamente en Colombia, en el mundo. De obligatoria aceptación esa introducción, esta primera fase del cooperativismo y los valores, como quiera que sin ello no entenderíamos los capítulos que vienen a continuación. El movimiento cooperativo en el mundo nace en el año de 1765, razón por la cual podemos concluir que es un movimiento nuevo. Y nace en Rochdale, Inglaterra, en el año de 1765. Hoy ese pueblito ya no se llama Rochdale, está ubicado en el mismo lugar, es un lugar estratégico que fue objeto de la guerra cuando España y Francia se disputaban esa comarca, esa jurisdicción. La guerra la gana España y entonces Rochdale pasa a llamarse desde ese entonces Mondragón. Algunos de ustedes habrán visto los días miércoles y jueves santo por el canal institucional de televisión la película El complejo de Mondragón, una película que curiosamente pasa todos los miércoles y jueves santo por los canales colombianos, canales institucionales. Es una película en sepia que muchas veces nos llama la atención, pero ya cuando conocemos el origen, el argumento central de la película, pues seguramente que va a captar toda nuestra atención. Hoy repito, esto se conoce en el internet, en los libros, en programas de actualidad empresarial como el famoso complejo de Mondragón, que es el que surge de esa primera cooperativa llamada la Cooperativa de Pioneros de Rochdale, una cooperativa que hoy existe, una cooperativa que hoy es un centro bancario, está clasificado como el segundo banco más grande del mundo, ¿no es cierto?, y sus filiales. Pero nace el movimiento cooperativo en los efectos, en los aspectos que caracterizaron la primera revolución industrial en el mundo. Quiere decir que de 1765 hacia atrás, la economía del mundo era una economía eminentemente campesina, una economía de subsistencia, una economía como la que nosotros aún en Colombia podemos ver
cuando salimos de casa un domingo, un festivo, a pasear o a almorzar fuera. Una economía en la cual hay una casa en bareque con techo de paja, frente a ella hay una huerta, detrás de la casa hay una vaca, un burro o una cicla como medio de transporte. Un campesino que cosecha la huerta y con el excedentes de la huerta va al mercado y satisface allí lo que por sí mismo, desde su huerta, no está en capacidad de producir. Herramientas de trabajo, medicinas, vestuario y otra serie de necesidades humanas básicas por satisfacer. Y un día baja este campesino al mercado y se encuentra con que ese producto que él en forma permanente, en forma cotidiana, vende para satisfacer sus necesidades, ya se produce en serie. Ya hay una empresa que lo fabrica y lo distribuye al 50% del costo usual de compra o de venta. Hecho que trajo consigo unos aspectos económicos, sociales, políticos y culturales que brevemente vamos a ver a continuación. El aspecto económico está caracterizado por la concentración de capitales bajo un mismo techo. Aquellas personas que disponían de recursos económicos suficientes y que no sabían dónde invertir, fueron interesadas en adquirir, entre comillas, acciones y crear un capital social de trabajo para que allí funcionara una industria textil. Por la época y para Inglaterra, lo que se producía, lo que giraba en torno al mercado y a la satisfacción de necesidades era la lana, y con ella pues toda la industria textil de aquella época. Estamos aquí frente a la primera definición de empresa: concentración de capitales bajo un mismo techo. Y por primera vez vemos nacer en la historia de la humanidad las empresas. Una prueba de ello es que no hay empresa hoy en el mundo que esté conmemorando 250 o 300 años de existencia, salvo aquellas culturas chinas, ¿no es cierto?, o japonesas, donde hay dinastías cuyos ancestros se remontan a más de 2000 años, 2500 años atrás. El aspecto social se caracteriza entonces por la migración campesina. Ya ese campesino, viendo que el campo dejó de ser productivo, viviendo que ya su producto no tiene aceptación en el mercado del pueblo, no le queda otra opción que venir a la ciudad en busca de una oportunidad de trabajo. Sin embargo, para aquel entonces apenas surgían las empresas y pues las oportunidades de trabajo eran difíciles de acceder. La película relata grandes y penosas filas esperando una oportunidad laboral, una oportunidad de trabajo que entrara a satisfacer esas necesidades personales y sobre todo aquellas necesidades familiares. Pero no existía a ese momento una jornada laboral como hoy está determinada en la ley. Tampoco existían los criterios del salario mínimo. Entonces la persona debía laborar, aquella que tuvo la suerte de pertenecer a una de estas industrias textiles para satisfacer sus necesidades, laboraba por unidades de producto. 50 mantas era su meta, era su tarea de un jornal diario que se cancelaba igual semanalmente. Y ahí que el aspecto social también esté caracterizado por condiciones infrahumanas de trabajo. Lo que hizo que quien había obtenido la oportunidad trajera a su señora, sus cuñados, sus parientes cercanos. 4 o 5 personas laboraban a cambio de un jornal diario, con tal de permanecer en la oportunidad de trabajo que le había ofrecido la industria, ¿no es cierto?, pero con una sola paga, con una sola retribución. Quien estaba solo se vio sometido a laborar hasta 24 horas al día, con las consecuencias fisiológicas que ello conlleva.
El aspecto político vino entonces a justificar que no importaba que ese trabajador muriera en su sitio de trabajo, desde que hasta el último minuto de su existencia haya sido productivo. Un hecho, una costumbre, una forma de pensar que posteriormente fue ratificada en el contenido de las leyes cartesianas. Las empresas irían a conformar el Producto Interno Bruto de las naciones y de esa forma los gobiernos, los estados, darían toda prelación, toda prioridad, todo privilegio y beneficio a las industrias textileras que estaban surgiendo, que estaban naciendo. Para colmo de males, el aspecto cultural empieza a agravar la situación. Pues con los avances tecnológicos vino el descubrimiento del vapor, los telares se automatizaron a través del vapor y vino el ferrocarril. Entonces ya no solamente se satisfacía la demanda del pueblo, sino por donde quiera que el tren tenía sus diferentes estaciones. En medio de esa escena económica, social, política y cultural, aparecen dos personajes que vale la pena que ustedes conozcan y que destacamos a continuación. Robert Owen y John Baker. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Obreros, campesinos que se vieron obligados a dejar su parcela, a venderla a un precio irrisorio, a buscar esa oportunidad de trabajo y que finalmente la lograron, pero que estuvieron frente a esas condiciones infrahumanas de trabajo. A Robert Owen se le conoce hoy como el padre y precursor del movimiento cooperativo. Y a John Baker, su amigo y compañero de trabajo y con quien establecieron una amistad estrecha, se le conoce como el precursor del movimiento sindical obrero o padre del movimiento sindical obrero. Y es que ambos empiezan a tratar de concientizar a sus demás compañeros de trabajo con argumentos tales como son nuestras manos las que tejen la riqueza del empresario. Y la forma de sensibilizar ese patrón, ese empresario, era una huelga, por primera vez en la historia. Entonces hablamos de una huelga, de un cese de actividades. Empiezan a hacer reuniones Robert Owen y John Baker en su casa, particularmente en las horas de descanso, los días domingos, con el ánimo de concientizar a sus compañeros de trabajo de que ellos merecían una mejor retribución, de que ellos deberían luchar por una jornada laboral un poco más racional con la condición física, con la condición humana del ser humano. Se declara finalmente una hora cero, el día de una huelga, y ya ustedes pueden imaginarse los resultados de esa huelga. Pues muchas personas prefirieron trabajar en búsqueda de ascender, en búsqueda de lograr oportunidades de trabajo para familiares cercanos que no han sido aún favorecidos con ello, quedando en una escasa minoría las intenciones de quienes se preocuparon por buscar un mundo laboral más justo y más equitativo. Aquí entonces, ¿qué vemos? Vemos que aflora el egoísmo, la envidia, la mentira, la pereza, la deslealtad, la vanidad, la avaricia y todo aquello de lo que hablábamos en el segmento anterior. Pasan 2 años, y eso ustedes lo pueden evidenciar en la película a la cual les estoy haciendo referencia, El Complejo de Mondragón. Pasan 2 años y medio, ya han perdido, han hipotecado, han vendido parte de la casa donde viven, sus bienes, sus enseres. Y dice Robert Owen, ¿por qué no hacemos lo que sabemos hacer? Seamos lo que somos. Y John Baker le dice, ¿qué? Dijo, pues tejedores. Dice, ¿con qué vamos a tejer? Pues la industria textil había botado a la basura el telar de madera y lo sustituyeron por el telar de vapor, de tal suerte que en el basurero habían muchos telares de madera. Se dan a la tarea Robert Owen y John Baker de rehacer muchos telares, y con la venta de algunos telares remanufacturados adquirieron la materia prima, haciendo lo que sabían hacer: una manta, una ruana, una cobija más firme, más tupida, de colores más firmes, y no necesariamente más barata que el producto que ofrecía el telar de vapor, el telar de madera.
Sucede lo que sucede en muchos de nuestros pueblos y ciudades. Personas que se dedican a una actividad, bien del tejido, de cocina, pero no tienen un aviso, no han formalizado su panadería, su fábrica de ponqués, bizcochos o sus lechonas, ¿no es cierto? Pero que lo hacen muy bien, tienen la fama de las personas, ¿no es cierto? Y allí la gente, sin aviso, sin legalidad, allí funciona. Así entonces empieza la experiencia de Robert Owen y John Baker y bastan solamente 6 meses para entrar a competir con esa gran industria textil. Todo porque el producto era un producto que, no siendo más barato que la competencia, estaba o reunía características de calidad, de buena presentación a nivel del producto. Pero también movido por una ideología, quiso abrir sus puertas a todo aquel que no tuviera trabajo, pero que tuviera la intención de buscar un sustento para sí o para su familia. A eso se le conoció como las puertas abiertas, y entonces allí empieza a caracterizar uno de los primeros principios doctrinales que hoy caracterizan en el mundo del movimiento cooperativo. Sin embargo, tal fue el impacto de ese taller artesanal, de ese taller rústico en la informalidad, que los empresarios empezaron a infiltrar trabajadores de nómina, a los cuales se conoce hoy en día con el nombre de esquiroles en el ambiente sindical, para hacer una especie de espionaje dentro de ese taller, averiguaran cómo funciona, qué tipo de materia prima y cómo hacen ese producto que ejercen en ellos, y a la vuelta de un año, esos obreros que recibían su paga de los patronos a los cuales pertenecían, demandaron a Robert Owen y John Baker ante las primeras autoridades laborales y judiciales de la época, haciendo que ese taller, esa materia prima y esos productos ya elaborados fueran confiscados en un proceso judicial por brazos caídos, por el desconocimiento de los derechos laborales que hasta entonces las leyes cartesianas habían establecido. A eso se le suma su carácter de informalidad como taller artesanal. No bastó el hecho de que Robert Owen estuviese nuevamente en ceros, nuevamente bajo cero. Lleno de ánimo, quiere volverlo a intentar. Ya era una prueba que había dado buen resultado. Ya había sido una experiencia y con mucho optimismo, superando muchas veces aquellos temores que son los que a nosotros no nos inducen a hacer empresa, a ganarnos nuestra independencia laboral. Robert Owen vuelve e inicia su experiencia, vuelve y adapta sus viejos telares en el solar de su casa, lo poco que le quedaba. Pero esta vez, para evitar que los intereses de los industriales, como los intereses de los gobernantes de la época, afectaran el quehacer de su taller, de su negocio, creó lo que hoy se conoce como la primera cooperativa existente en el mundo, llamada la Cooperativa de Pioneros de Rochdale. Una cooperativa cimentada en 7 principios doctrinales que, repito, son los que hoy caracterizan la economía en el mundo. Doctor Jeffrey, ¿tenemos alguna intervención, alguna pregunta? Nos preguntan, profesor Herrera, que cómo llega el movimiento cooperativo a Colombia. Entonces, que en qué momento llega y cuáles son estas características que llegan al país. Sabiendo que, como usted lo dice, la historia nos la da en el tema de todo lo que tiene que ver con la revolución industrial y, como bien lo decimos, este tema del cooperativismo se vive muy bien en Europa, países como Alemania, que todas sus organizaciones son de corte cooperativo. ¿Por qué a nivel de Colombia, a pesar de que esto nace en la propia revolución industrial, nace parte de la explotación laboral que se está dando en el mundo en este momento, por qué en nuestro país no se llegó a ese mismo, interiorizar esos mismos valores, interiorizar esa misma cultura que se vivió ese momento en Europa,
cuando en Colombia estábamos también haciendo un paralelo en el siglo, estamos hablando de, albores de 1890, 1900, estamos viendo que Colombia es república, que Colombia está en todo el proceso de expansión a nivel empresarial, que también al país llegan muchos inmigrantes de Europa, pero que no se vivió, digamos, en la misma forma, en las mismas características, como se vivió en Europa en su momento. Bueno, en nuestro medio, en nuestro país, oficialmente, con el aporte del general Rafael Uribe Uribe, a principios del siglo XX, en una de sus tesis del socialismo democrático, se viene a hablar de la propuesta cooperativa como una estrategia de pensamiento para el desarrollo de los pueblos y en sí de las personas más necesitadas. Ello no quiere decir que con anterioridad a 1904 y con anterioridad a la tesis del general Rafael Uribe no se hubiese pensado en crear aldeas, pequeñas organizaciones sociales, con ese pensamiento solidario, un pensamiento que para su momento los sacerdotes, la curia, era la que profesaba, como quiera que nuestra religión se soporta también en esos valores de solidaridad, de compromiso, de equidad, de justicia social y de ayuda mutua, ¿no? Entonces, particularmente eso en lo que refiere a Colombia. Sin embargo, el desarrollo como tal del movimiento se logra mucho más tarde y en un segmento que viene a continuación, pues así lo vamos a referenciar, ¿no es cierto? Muy bien, profesor Alberto. Entonces, sabemos que en este momento usted nos hablaba de la importancia y del juego que tuvo la curia a nivel Colombia para la interiorización de este tipo de organizaciones. Mi pregunta personal es, ¿por qué no se da el modelo de cooperativismo y sí se da un modelo capitalista en el país? Bueno, esa pregunta está bien complicada, ¿no? Todo parte del interés individual de las personas. Si nosotros tenemos 1 millón de pesos ahorrados como producto de un sueño de 3 años atrás y que con esfuerzo y sacrificio abrimos una cuenta y nuestro propósito 3 años atrás era tener 1 millón, cuando lo logramos siempre nos preguntamos por qué no serán 2 o por qué esos 2 no fueron 5. Entonces ahí hay algo innato en nosotros los seres humanos que nos llama al inconformismo. De hecho, si usted compra un carro nuevo, 0 kilómetros, va en compañía de su familia a sacar del concesionario ese auto y luego de recorrer 10 cuadras, ve el mismo en otro color, tal vez le pregunta a su señora, mija, y tal vez ese color no era más bonito que el que teníamos. Porque nuestra actitud es esa. El movimiento capitalista, caracterizado por la industria textil y los resultados, digamos así, los dividendos que generaba esos capitales base para la productividad, fue los que indujeron a que había una forma de mejorar los ingresos, que había una forma de sobresalir, e inclusive vienen a estratificarse los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, ¿no es cierto?, que hoy en día conocemos. ¿Qué es lo que identifica y caracteriza a cada uno de esos estratos? Su capacidad, su poder adquisitivo. Y con ese poder adquisitivo, pues también obviamente se determinan pautas y políticas de gobierno, ¿no es cierto? De tal suerte que hoy en día los valores pasan a ser a un segundo plano y pasan a ser desde el mismo momento en que se funda, en que se cimenta el capitalismo. Ahí vemos entonces las críticas que hace Carlos Marx y todos aquellos tratadistas hablando de los efectos secundarios que trae consigo un movimiento imparable, pero soportado en las ambiciones humanas del ser humano. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué le parece si miramos esas características para Colombia de la historia del cooperativismo en nuestro país? Perfecto.
Ustedes están viendo esa primera diapositiva a la que hacía referencia del aporte del general Rafael Uribe Uribe sobre el socialismo democrático, con un corte humanístico en conferencia pronunciada en el Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 1904. Se crea la Superintendencia de Economía Solidaria, que luego en 1981 se transforma en DANCOV, y en el 1988, hoy a nuestros días, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria. Sin embargo, cronológicamente, vamos a mirar aquí un momentico. En 1931, el gobierno nacional expide la primera ley cooperativa, conocida como la Ley 134, donde se habla de cooperativismo a partir de los aportes de 1915 del padre Jesús María Fernández, quien elabora un modelo de estatutos para las cooperativas de ahorro y crédito. Cooperativas muy incipientes, pero que consistían en capitalizar pequeñas sumas de dinero para auxiliar a las personas ante calamidades domésticas. En 1936 se expide la Ley 61, organizando modelos de cooperativas con gran intervención del Estado. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí también hay paralelamente el nacimiento de los fondos de empleados, aunque ellos tienen su origen en las natilleras. Las natilleras eran grupos de señoras de estratos altos, generalmente las esposas de los grandes industriales, quienes hacían colectas de dinero entre ellos mismos o contribuciones de sus esposos, los gerentes y dueños de las empresas, para celebrarle a los reclusos, a los huérfanos de la población o personas en estado de necesidad, días especiales como la Navidad, el Día de la Madre, el Día del Recluso, el Día del Amor y Amistad, etcétera, etcétera. Pero fue tal el impacto que estas señoras a través de las natilleras tuvieron, que ese dinero, esas arcas crecieron y el Estado tenía que tener un control sobre esas grandes sumas de dinero de las que se empezaron a recaudar. Entonces aquí tenemos que 1936 determina no solamente el nacimiento y el fortalecimiento de los fondos de empleados como de las cooperativas, haciendo necesario que el gobierno nacional tuviera una intervención, más de control que de fomento o que de apoyo. La Ley 115 de 1959 se obliga a crear una cultura cooperativa en Colombia. Y entonces se obliga a dictar cooperativismo en escuelas, colegios y universidades. Con base en esta ley, muchos de nosotros teníamos en el pensum académico de primaria y aún del grado de bachillerato primero a sexto, una materia que se llamaba ahorro escolar, a través de la cual en la caja agraria se vendía la libreta, comprábamos estampillas de 5 centavos, 10 centavos, 15 o máximo 50 centavos, y se nos calificaba dentro de la clase de acuerdo al monto ahorrado, ¿no es cierto? Creando un poco en nosotros la cultura del ahorro. Entonces allí podemos ver una manifestación de lo que sucedió en esos colegios, pero que también era en aplicación de la Ley 115 de 1959. El Decreto Ley 1587 del 63 constituye ya un marco legal del cooperativismo y se inicia el auge de este sector en Colombia. Valga decir, ya no eran prácticas comunitarias aisladas, sino que ya había necesidad de darle legalidad, reconocimiento a esas experiencias cooperativas de ese entonces. Y allí, posteriormente entonces, en el 81, como les decía antes, se crea el DANCOV, en el 98 se crea la Superintendencia de Economía Solidaria. Pero ¿cómo y por qué se crean? Aquí aparece la expedición de una ley, que fue la Ley 79 de 1988, suscrita por el presidente Virgilio Barco, de 7 ponencias que presentó como senador de la República el doctor Ernesto Samper Pizano, creando por primera vez un marco legal que rige al movimiento cooperativo con el fomento, promoción y apoyo del Estado. La Ley 79 de 1988
Hoy es la ley marco que rige el movimiento cooperativo de ese entonces en Colombia, hoy llamado también Sistema de Economía Solidaria. Más adelante vamos a profundizar sobre esos aspectos legales, como quiera que 10 años después, y producto de una crisis que vivió el sector en los años 97-98, donde vimos desaparecer 59 cooperativas financieras, el gobierno nacional se ve en la necesidad de expedir la Ley 454 de 1998. Así las cosas, entonces la Ley 454 de 1998 marca un punto que podríamos homologar con el debido respeto que ello merece al Antiguo y Nuevo Testamento. A partir de la expedición de la Ley 454, el 6 de agosto de 1998, el movimiento cooperativo en Colombia se transforma como economía social y solidaria, haciendo normas más complejas, con controles por parte del Estado para ganar la confianza de las personas y evitar que los vicios, los que se indujo y que condujeron a la quiebra de ese sector, se pronunciara. No se derogó la Ley 79, sigue vigente. La Ley 454 lo que hace es legislar respecto de lo que no está previsto en el marco de la Ley 79. Ambas conforman y caracterizan el régimen legal del movimiento cooperativo o Sistema Nacional de la Economía Solidaria en Colombia. Muy bien, profesor Alberto, entonces hemos visto en este segmento cómo nace el movimiento cooperativo en el mundo, cómo desde, como lo veníamos diciendo, cómo desde, podríamos llamarlo la explotación laboral, se empieza a vivir todos estos valores de solidaridad, de compromiso, de equidad con unos trabajadores. Y a nivel de nuestro país, ¿cómo llega este modelo? Desde más o menos desde los años 1905, conozco trabajos en Colombia o municipios en Colombia, como es el departamento de Santander, donde mucho este modelo cooperativo está dado no solamente por la parte de cooperativas agrícolas, sino también de cooperativas de ahorro que hay dentro de esto, liderado mucho por ellos, por los religiosos que se asentaron en esta parte, y es una parte, digamos, de éxito en nuestro país, este departamento y todo su modelo cooperativo como tal. En la actualidad, el departamento de Santander tiene un convenio con una universidad de Bogotá en donde van a crear cooperativas para la producción y comercialización de alimentos directamente a la ciudad de Bogotá, eliminando todos los intermediarios, con una muy buena, digamos, filosofía en este contexto, con la filosofía de ganar, de que al eliminar los intermediarios van a ganar los productores, van a ganar también el consumidor final. Pues bien, dejamos hasta aquí esta segunda sesión, que es todo lo que tiene que ver con toda la historia cooperativa en el mundo y en Colombia, y en la tercera vamos a entrar a interactuar y a trabajar de cómo se puede crear una cooperativa y cuáles son las características y qué componen el modelo cooperativo como organización. Nos vemos después de este descanso de 15 minutos.